Emiliano, te agradecemos mucho la presencia. Emiliano es de la Unión Armenia. Bueno, contanos tu apellido porque se me complicó un poco recordar. Lomlomshian. Saludos, gracias por la invitación. Bien. Bueno, para el común de la gente, hoy Patricia hablaba que no fue el primer genocidio del siglo, porque había un genocidio en África que, por tratarse de gente que la mayoría del mundo de distintas razas coloca en forma subalterna, bueno, no era lo mismo que la cuestión armenia, pero obviamente que la cuestión armenia fue importantísima en cantidad, calidad, crueldad y demás. Sí, hay una corriente de pensamiento donde trata de paralelizar el genocidio armenio con la cuestión judía, haciendo un exclusivismo de estos dos genocidios, tanto del genocidio armenio como de la Shoah, y olvidándose de las demás masacres y los demás crímenes de lesa humanidad que sufrieron los diferentes pueblos del mundo. Ahí es que se inscribe y que se marca ese relato donde se habla del genocidio armenio como el primero del siglo XX, lo cual es falso, como decía anteriormente Patricio, pero bueno, es un genocidio como tantos otros que sufren los pueblos, como los que están sufriendo hoy en día, y bueno, estamos en vísperas de un nuevo aniversario, se van a cumplir 110 años de la masacre del inicio de la masacre del pueblo armenio, perpetrado por el Imperio Turco Otomano, que tuvo consecuencias gravísimas como el exterminio de más de 1,5 millones de personas, el exilio de otros millones de personas que generaron una diáspora en todo el mundo, casi 2 millones de armenios islamizados, turquificados y apropiados, como podrían ser acá los niños apropiados. Bueno, hoy hay más de 2 millones que se reconocen como descendientes de armenios en Turquía, y bueno, obviamente borrar toda la memoria, toda la historia y todo el patrimonio cultural armenio en la antigua Anatolia, en lo que es hoy la Turquía oriental y Sicilia. Contanos un poco, para los que no sabemos tanto de la historia del genocidio, ¿por qué había tantos armenios en esa zona? ¿Cuál fue la razón y la historia de eso? ¿Y cuál supuestamente fue el origen del conflicto? ¿Cómo se desató? Un breve resumen respecto a la historia del pueblo armenio. En esa región lo habita hace más de 3.000 años. Son originarios de esa región los armenios y habitaron lo que hoy se conoce como Armenia, lo que es Artsaj, hoy que está ocupada por Azerbaiyán, y bueno, lo que hoy es Turquía, donde también viven kurdos, yezidíes, un montón de otras minorías, turcos también. Bueno, ahí habitaron los armenios alrededor de la historia, y a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con el desmembramiento del Imperio Otomano, comienzan las primeras masacres. A finales de 1800 mueren 600.000 armenios en las masacres del Sultán Hamid, y luego, esos son los antecedentes más recientes del genocidio, y en la madrugada del 24 de abril fue que secuestran y se llevan a los principales dirigentes políticos, religiosos, culturales del pueblo armenio, los asesinan, y ahí comienza todo lo que es el plan de exterminio sistemático del pueblo armenio, que tuvo la complicidad Turquía, obviamente, de las potencias imperialistas de ese momento, como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, que le dieron asesoramiento militar, político, financiero para poder cumplir con este plan. Este plan lo que tenía que hacer era terminar de consolidar lo que es el Estado-nación turco, con una nación consolidada como la turca, una religión única, la musulmana, para poder dominar toda esa región que hoy sigue en disputa, que hoy sigue siendo centro de muchas guerras y de muchos conflictos y de disputas de intereses. Así que bueno, piensen que al lado de eso estaba lo que era el Imperio zarista, luego la Unión Soviética, y hoy lo que es la Federación de Rusia, y al sur de eso está Irán, Irak, diferentes países, Palestina. Bueno,
se da en ese marco lo que es el genocidio armenio y hasta el día de hoy el Estado turco no solo no lo reconoce, sino que tiene funcionarios dentro de su gobierno que reivindican a los genocidas, como si acá hay algunos funcionarios que también lo hacen, que reivindican a los genocidas de nuestro país, a los Videla. Y bueno, en esa reivindicación es el plan expansionista turco-otomano que nosotros desde la Unión Cultural Armenia lo caracterizamos como el plan neo-otomano de Recep Tayyip Erdogan, que quiere pasar de ser un actor regional a nivel geopolítico a ser un actor internacional, llegando no solo actuando no solo en esa región, sino también a nivel global, teniendo un poder muy fuerte al dominar Turquía, tener a sus aliados en Azerbaiyán, los países túrquicos que quedan del otro lado del mar Caspio, y bueno, en el medio está Armenia, que jugaba un papel diferente en la región. Bien. El dato ese que diste de la intervención de los países europeos como Alemania, Reino Unido, bueno, yo no lo tenía tan claro y es importante señalarlo porque parecía un conflicto interno, pero era mucho más que un conflicto interno entonces. Así es, las mismas fuerzas que entrenaron a las fuerzas argentinas acá de Uriburu, las fuerzas alemanas fueron las mismas que entrenaron a los turcos que llevaron adelante el genocidio, ¿no? Primero fue el genocidio, después vinieron para acá. Bien, también es interesante eso de que planteaste del rol de Turquía, que quiere recuperar la influencia que tuviera otrora, porque ahora, bueno, en lo de Siria intervino activamente, por ejemplo. Claro, no es que lo quiere recuperar, sino que quiere volver a, no sé si volver, sino es seguir influyendo y creciendo su poder a nivel regional, consolidando Erdogan en el poder de Turquía, pese a las manifestaciones que hubo hace un par de semanas, donde parecían que ponían en jaque a su autoridad. Él es aliado de la OTAN, una de las principales fuerzas armadas de la OTAN, y fue también quien dirigió, está confesado también por las fuerzas militares azerbaiyanas, el ataque de las fuerzas de Azerbaiyán contra el pueblo armenio de Artsaj en 2020, en la guerra de los 44 días, que terminó en 2023 con un ataque fugaz y con el exilio de más de 120.000 armenios de su tierra ancestral, que hoy está siendo ocupada por Azerbaiyán, que aprendió muy bien de otro aliado que tiene, que es Israel, que durante la guerra esta que les nombraba recientemente de 2020, fue el que le enviaba drones, le enviaba asesoramiento militar, les daba el armamento con el cual atacaba, y que también le daba también instrucciones o le copiaba las estrategias, porque lo primero que hicieron cuando terminó la guerra, después de que las fuerzas de paz rusas lograran que más de 100.000 armenios vuelvan a esa tierra, instalaron un checkpoint para impedir el traslado y el comercio entre la gente esta armenia Artsaj y el resto de Armenia. Y bueno, después de eso lanzaron el ataque masivo fugaz de 2-3 días que terminó con el exilio de estos armenios. Así que lo que sucedió hace 110 años, que comenzó una madrugada del 24 de abril, hoy esa amenaza continúa para los armenios, continúa también bajo los mismos enemigos del pueblo armenio, los mismos estados opresores, no los pueblos, sino esos mismos estados y gobiernos que quieren controlar la región. Bien, Emiliano, te quería preguntar porque ya pasamos a la pauta publicitaria, que le cuentes a la audiencia qué actividades va a desarrollar la Unión Armenia en conmemoración de lo de 1915. Desde la Unión Cultural Armenia y como parte de los espacios comunitarios, vamos a estar participando este jueves 24 de abril de los actos centrales que se van a realizar al mediodía en la iglesia San Gregorio el Iluminador, ahí en Armenia 1333. Ahí se va a hacer el acto religioso. ¿Qué barrio de Buenos Aires es? En Palermo.
el jueves al mediodía en Palermo se va a hacer la ceremonia religiosa y un acto luego de la ceremonia, al mediodía. A la tarde-noche los jóvenes de la comunidad estamos convocando a la marcha frente a la residencia del embajador turco para reclamar que reconozcan el genocidio armenio, que termine con las políticas de persecución a las minorías hacia el interior de Turquía. Eso lo está organizando en la Mesa Interjuvenil de la Comunidad Armenia, de la cual la Juventud de la Unión Cultural Armenia forma parte. Y el sábado 26 de abril estaremos en la Plaza Armenia, allí ubicada en Palermo, Armenia y Costa Rica, organizando la Jornada por los Derechos Humanos, donde vamos a recordar el genocidio armenio, vamos a recordar el genocidio que sufrimos en nuestro país a manos de la dictadura, y también vamos a solidarizarnos con el pueblo palestino. Allí estará bailando el conjunto Kayané de la Unión Cultural Armenia, el conjunto Jabal al-Zeitún palestino, estará tocando el Club Artístico Libertad, habrá espacios para arte, se van a pintar murales, se van a hacer remeras. Bueno, va a ser una jornada de difusión y de solidaridad ahí en Plaza Armenia el sábado de las 3 de la tarde, donde va a estar, donde lo hacemos hace ya 14 años este acto. Repetinos lo de la iglesia del jueves 24 y el horario. ¿Dónde queda la iglesia? ¿Cómo se llama? Y el horario. Jueves 24 de abril a las 11:30 horas en la iglesia San Gregorio el Iluminador, Armenia 1333, allí en el barrio de Palermo, se hace la ceremonia religiosa, y luego a las 19 horas se marcha de la Facultad de Derecho de la UBA, allí ubicada en Recoleta, hacia la residencia del embajador turco, toda la juventud de la comunidad armenia. Y el sábado la jornada por los derechos humanos en Plaza Armenia, donde se hace un acto político-cultural muy interesante. A partir de las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde. Así es. Bueno, te agradecemos, Emiliano, mucho tu presencia, y bueno, esperemos que sea lo más concurrido posible las actividades del jueves al mediodía y a las 7, y las del sábado a las 3 de la tarde en Plaza Armenia. Un gran abrazo. Muchas gracias, Santiago. Saludos.